Hola, mi nombre es Jenny Díaz, yo soy curadora de arte y antropóloga. Eh, Hoy estamos acá con Juliet Morales, que es una artista de origen Misak, es una artista indígena y pertenece a un territorio que se llama el Cauca. El Cauca es un lugar en el cual se han gestado muchas luchas sociales y políticas, en el cual la presencia indígena y las luchas por la tierra de los indígenas Nasa, de los indígenas Misak, han permitido que ellos hayan podido como recuperar esos territorios que en algún momento fueron invadidos por los colonizadores, y esto ha hecho que siempre sea un territorio muy en disputa, un territorio donde la soberanía indígena está muy presente, y en este espacio pues nace Juliet y nacen una serie de un grupo de jóvenes indígenas que todos se forman en la Universidad del Cauca, y que el lenguaje y el medio que han encontrado para reflexionar sobre su territorio, sobre su cuerpo en ese territorio, sobre lo que implica ser joven indígena en este país y también dentro de sus comunidades, ha sido el arte, y ha sido el arte contemporáneo. Cada vez más hemos tenido como un vínculo entre Bogotá y el Cauca, y Juliet pues es como una muestra representativa del trabajo que ellos han venido realizando. Juliet básicamente siempre trabaja todo el tema del poder de lo femenino, del poder del cuerpo, y para eso ha reinterpretado una serie de prácticas tradicionales. Pues le doy la palabra a Juliet para que ella misma pues cuente como su trabajo. Bueno, hola Jenny, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a este proyecto. Y bueno, pues empezando, mi nombre es Juliet Morales, vivo en el oriente del departamento del Cauca, en un municipio que se llama Silvia, y pertenezco al resguardo de Guapié. Nací por allá en 1992. Y bueno, con toda la experiencia artística que he venido desarrollando ahora viene de una experiencia de la transformación de niña a mujer. De ahí empieza a surgir toda la experiencia y toda la retrospectiva. ¿No? El trabajo que ustedes ven ahora es un proceso de cómo crecí yo en mi comunidad, de cómo fue mi proceso de tener mi primer periodo y convertirme en una señorita y ser una mujer adulta. Entonces, los primeros trabajos que empiezo a realizar en la universidad, bueno, antes de eso, pues poder llegar a la universidad siempre estuve cruzada por la rebeldía, por el hecho de no querer hacer caso o no compartir unas exigencias culturales que venían inculcándose desde mi familia, mi mamá, mi hermana, mis tías, mis abuelos, y eran unas exigencias que yo no comprendía, que me parecían demasiado grandes, y pues yo era una niña todavía, no comprendía todavía con qué fin debía cumplir esas exigencias. Entonces es ahí cuando tengo 12, 13 años que empiezo a pensar que la universidad o el conocimiento occidental puede ser una salvación para mí, no puede ser como un camino que me va a llevar a alejarme del territorio y no volver más, no ser parte de esas exigencias culturales, no ser parte de ser parte del perfil de una buena mujer indígena para alguien más, no como para el sexo masculino. No veía que el hecho de ser mujer indígena cumpliera otra expectativa, de pronto más social o política. O sea, desde niña siempre lo veía muy cerrado a que iba a ser una convivencia con una persona con la que iba a tener hijos y que iba a ser una convivencia violenta además, por el machismo, porque también es una comunidad que bebe demasiado, entonces el alcoholismo está muy presente en la comunidad y eso pues era como lo más cercano a lo que yo podía vivir, ¿no? Tener una pareja violenta y que tomara muchísimo. Entonces, siendo una niña de 13 años, pues empiezo a ver que la educación occidental puede ser ese camino y me encamino hacia eso. Empiezo a estudiar y logro entrar a la Universidad del Cauca en la capital, ¿no? Que es Popayán. Y empiezo a estudiar artes, pero sin ninguna intención. O sea, la única intención que tenía en ese momento era alejarme del territorio, alejarme de mi madre y de todo esto que me exigían. Entonces, a la mitad de esta carrera es cuando yo me
empiezo a dar cuenta que hay otras formas de comunicarnos, que hay otros medios además, y que además se acerca al lado sensible, a acercarnos a un autorreconocimiento. Y entonces en esa línea que atravesaba los dibujos, bueno, todas las técnicas de la universidad, siempre fue el cuerpo. El cuerpo estuvo muy presente en todas las técnicas desde pues, mi primer semestre. Cuerpo, ¿no? Sí, exactamente, sí, fue mi cuerpo, fue explorarme, fue revisarme, poder estar en espacios cerrados y poder despojarme del atuendo, de la ropa, para poder ver lo que estaba ahí dentro, no ver el cambio físico que había tenido mi cuerpo. Y eso fue representado en varios medios. En las primeras técnicas, que son las tradicionales, pues que son el dibujo, la pintura, más adelante pues ya fue como la serigrafía, el grabado también, como que en esas técnicas siempre estuvo presente el cuerpo. Pero ya más adelante la universidad o la academia me fue ofreciendo los medios digitales, que era la cámara, el video, la fotografía, y de algún modo me sentí más afín con esos medios, más que con los tradicionales de la academia y más que con las técnicas tradicionales de mi comunidad. Entonces mucha gente esperaba, mi familia esperaba, y mis compañeros de la universidad y profesores esperaban que yo volviera con esas técnicas tradicionales, la pintura con achote o con tierra, que volviera como elementos orgánicos, pero yo no me sentía, no me llamaban estos materiales. Entonces es así como empiezo a acercarme al video y la fotografía, y invito a una amiga para que me haga registros en video, en fotografía, y empiezan unas pruebas muy pequeñitas, ahí muy tímidas, un registro también muy precario, con un celular o con una cámara muy sencilla, pero porque no sabía cómo hacia dónde iba todo eso. Entonces fueron registros que fueron quedando ahí guardados, y con el tiempo pues solamente he tomado algunos para mejorar su calidad, para volver a reflexionar sobre esa acción que en algún momento pasó. Y ahorita pues es un momento en el que logro como identificar varias cosas en ese proceso, ¿no? Pues o sea, igual pues el video que vamos a presentar aquí es precisamente de esa primera etapa de Juliet, en el que hay como toda esta reflexión sobre el cuerpo y sobre la mirada de lo femenino como en su comunidad.
¿qué es el significado de esa palabra? Bueno, bueno, los trabajos que he empezado a hacer siempre han sido pensados en los diferentes rituales que suceden en mi territorio, algunas prácticas que se les hace a las niñas en su transición a mujer y otras en las que yo no he participado. No siempre he tenido en cuenta los rituales en los que no he podido estar presente o que mi madre no me los hizo, y otros en los que la mujer no puede participar. Entonces son como varias cositas que he tenido en cuenta para hacer los videos. Y en este específicamente es un ritual que sucede en la comunidad Misak, que es, bueno, lo antecede el trueque, que es un encuentro de comunidades de dos territorios de la misma comunidad Misak, de Tierra Fría y los de Tierra Caliente. Entonces se reúnen estos dos territorios para hacer un intercambio de alimentos, como la papa, la cebolla, la panela, plátano. Se hace este intercambio y esto sucede entre el 30 y 31 de octubre. Y el 1 de noviembre, entonces, perdón, el 31 de octubre las personas ya con estos alimentos los preparan, los cocinan, hacen fritos, hacen bizcochuelos, traen como toda la cosecha del año y la ponen en una mesa. Y se colocan velas, se hace un árbol genealógico en una lista, se colocan los nombres de las personas que ya fallecieron y se reza, se hace una oración católica invocando pues a las personas que ya fallecieron. Y esa noche los alimentos quedan expuestos en la cocina y las personas que lo prepararon no lo pueden consumir en ese momento, solo tienen que esperar hasta el siguiente día para ya poder consumirlos. Después de esto, de esta visita pues que espera la familia de los difuntos, después de todo eso es cuando ya empiezan a llegar las mojigangas, que son unos personajes, son hombres que se disfrazan de mujeres. Pero entonces sí tiene este ritual porque tiene como una forma muy de fiesta, de diversión, pero por otro lado también tiene su lado cosmogónico. Entonces para nosotros tiene esos dos valores. Uno en el que ellos representan una puerta entre el plano espiritual y este físico. Entonces es por medio de ellos que llegan los difuntos y pueden visitarnos en nuestras casas. Y el otro contexto en el que ellos desarrollan este ritual, pues es un plano en el que los hombres pueden desfogarse como lo sientan, como lo prefieran, e interpretar la máscara que ellos llevan puesto. Y bueno, entonces este ritual consiste en que son un grupo de hombres que se organiza y que definen quiénes van a ir disfrazados de qué personajes, quiénes son los que se van a cuidar y a qué hora se van a regresar a la casa, por ejemplo. Entonces salen en deriva por todo el resguardo, de vereda en vereda, de casa en casa, tocan las puertas de la casa y entran a bailar. Entonces siempre llevan una chirimía al lado de música carranguera. Entran a la casa y empiezan a bailar, bailan, y lo que la familia tiene que hacer, los dueños de la casa, es ofrecerle las ofrendas, lo que se había puesto en la mesa la noche anterior. Les ofrecen rosquillas, bizcochuelos, papas fritas, plátano, carne, todo lo que haya. Y trago, eso sí. Y así, toda la noche de casa en casa. Entonces, este grupo de personas tiene varios personajes. Está el abuelo, que es el personaje que molesta a las señoritas, entonces un abuelo como pícaro. Está un viejo verde. Sí. Está el matrimonio, que son dos hombres, que uno se disfraza del esposo y el otro de la novia, y usan pues todo el atuendo tal cual como una pareja se casaría en la comunidad. Se visten muy lindos, se visten muy bien, se escogen los mejores trajes de sus esposas, porque sus esposas no asisten a estas fiestas, sino que les piden simplemente prestado su atuendo para ellos colocarse. Entonces se visten de la mejor manera y salen a bailar así. También está, bueno, en algún momento también hubo personajes como los de Fidel Castro, estuvo Pastrana también, entonces salían con ropa, bueno, no sé de dónde la sacarían ellos, pero eran camuflados, entonces salían en botas con camuflado y con la máscara de Fidel Castro o la de Pastrana. Entonces eso también hablaba como de lo que sucedía en el territorio,
de la violencia, de la guerra, de los grupos armados que estaban ahí, pero también de la cotidianidad de estas personas, del matrimonio, el abuelito que estaba por ahí, está el nene. Y pues otro personaje que es el que yo hablo, el central, el que me pareció más importante para mí fue el de la señorita, que es un hombre que se disfraza con una máscara que no se sabe todavía si la consiguieron desde Bogotá, si llega de Bogotá o si llega del Ecuador. Es una máscara blanca, no tiene muchos rasgos, es un rosado muy plano, con labios muy rojos, es una máscara que está ya como en color, ¿no? Y ellos lo que hacen es una mujer maquillada, ¿no? Ajá, una mujer muy maquillada, y lo que ellos hacen es exagerar esos colores. Entonces les colocan escarcha, les colocan estas serpentinas, estas cosas que adornan en los arbolitos de Navidad. Entonces empiezan a agregarle cosas que suceden en esa época, para noviembre y diciembre. ¿Pero entonces, la señorita qué es? ¿Es la mujer occidental? ¿O? Sí, bueno, entonces esta máscara lo que representa para este hombre que la lleva al ritual es la representación de una mujer mestiza, o más bien de las mujeres jóvenes que viven dentro del territorio y que salen a las ciudades y que han trabajado bueno, en casas de familia o en empresas de industria y cosas así, de construcción, y que cuando llegan al resguardo otra vez sienten que ya no pertenecen al territorio, que lo han olvidado, y que por el hecho de haber trabajado en la ciudad, entonces les parece muy poca cosa coger la pala, trabajarla, cocinar en el fogón, en la cocina, tiznarse las manos. Entonces este personaje empieza a representar a esa mujer que ya no quiere volver a sus tradiciones, que no quiere volver a esos oficios básicos de la casa, y lo hacen de una manera burlesca. Se empiezan a burlar de ella, son monólogos en los que el hombre baila, se ríe, hace gestos muy graciosos, y bueno, todo ese ritual sucede, o los monólogos siempre están en náhuatl, nunca se habla el español. En lengua. Ajá, siempre está en lengua. Y empiezan a bailar ellos, y también es un baile en el que antiguamente las mujeres no podían observar el baile, o sea, ni siquiera podían estar en el espacio. Tenían que estar siempre en la cocina, cocinando, alimentando a la gente, pero no podían participar de la fiesta. Y lo mismo sucede pues para el baile. En el baile no puede participar la mujer, no está prohibida esa parte. Y digamos, ¿por qué decides ponerte esta máscara y bailar desnuda? ¿Cómo para ti eso qué significaba en ese momento? Bueno, eso se relaciona con lo que empecé contándoles, que siempre fui una niña muy rebelde, siempre no se me dieron los oficios como el tejido, la cocina, el hecho de quedarme quieta en la casa y no salir a jugar o treparme en los árboles. Y todas esas cosas hicieron que pues, tuviera que alejarme, o bueno, que en mi casa empezaran a haber comentarios como de que yo parecía una mujer más mestiza que indígena, y me recordaban siempre que yo era una mujer indígena y no era una mujer mestiza. Pero entonces el regaño era ese: usted no es una mujer mestiza, ¿por qué quiere ser como esas mujeres? Usted es una mujer indígena y debe cumplir con estas tareas, con este rol aquí dentro de la familia y dentro de la comunidad. Entonces es ahí cuando empiezo a ver que hay una relación entre esta imagen que veo en ese baile de este hombre que representa a esa mujer mestiza, porque era como mi familia, haciéndome los mismos comentarios, haciéndome los mismos reclamos de que era una mujer mestiza, joven, que quería aparecer, que quería estar fuera del territorio y no volver. Entonces como que ciertas cosas empezaron a coincidir o a acercarse muchísimo a esos monólogos y a mi experiencia personal. Y es ahí cuando ya empiezo a tomar otra vez un elemento simbólico, que es la máscara, y la uno a mi cuerpo, que ha sido como una línea transversal en todo mi proceso. Y se unen estas dos cosas y el resultado pues es una danza que hago yo con esta máscara, una danza en la que no puede participar la mujer, pero entonces lo hago yo, y para ser más evidente todavía de que no hay una posible participación de una mujer, pues lo hago desnuda. Me despojo de todo el atuendo, de toda la simbología que en ese momento no comprendía muy bien, porque son muchos colores, muchas formas. Entonces, pues es ahí cuando empieza este proceso. Okay. Bueno, gracias Juliet por contarnos de tu trabajo y por participar en este espacio de la Blazers. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.